¿Qué tal? Les quiero dar de nueva cuenta la bienvenida a su programa Diálogos Judiciales por Canal 28 Televisión Inteligente, un esfuerzo del Poder Judicial del Estado de Nuevo León de aperturar las puertas de la institución, de abrir las ventanas para que ustedes puedan presenciar tanto a personajes muy importantes del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, así como las nuevas novedades en cuestión de legalidad y novedades en cuestión social. Este programa lo queremos dedicar a un tema que nos parece elemental, no solo en la vida social y cultural, sino que también trasciende a la administración de justicia. Estamos hablando del tema de la equidad de género y, por supuesto, de juzgar con perspectiva de género. Y para ello, no podríamos tener a mejor persona que nos acompañara el día de hoy. Gracias. La doctora Mirnaelia García Barrera. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora, directora del Departamento de Equidad de Género y Protección a Grupos Vulnerables del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Y bueno, una invitadísima de lujo. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y de veras gracias por seguirnos. Y este es un esfuerzo del Poder Judicial para poder tener este acercamiento con la sociedad y la verdad nos llena de orgullo poder participar en su programa. Gracias. Bueno, el orgullo es nuestro de que usted esté aquí y muchísimas gracias a ustedes también, nuestros televidentes, como bien lo dijo la doctora Mirna, por acompañarnos en este programa. No se despeguen, les aseguro que va a estar interesantísimo. Y para entrar en materia vamos a hablar de lo siguiente. Doctora, el tema a discutir, el tema que nos debe de ocupar, ¿es la equidad o la igualdad? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿De qué estamos hablando en este tema? Es muy interesante la pregunta, porque desde el punto de vista de la lucha del feminismo, una de las principales luchas fue precisamente la búsqueda de la igualdad. Y luego después hubo un cambio histórico hacia la búsqueda de la equidad. Y ahora volvemos otra vez a la igualdad, pero con una situación importante. No debemos de abandonar la equidad porque la equidad me ayuda a poder solucionar como quiera, por ejemplo, algunos objetivos claros en donde tengo que aplicar la equidad en lugar de la igualdad. Hay una imagen que podemos buscarla por internet que es buscar ver un partido y tengo una barda y entonces tengo 3 cajones como estos que están aquí, 3. Y tengo una persona alta, una persona de mediana estatura y una persona muy pequeñita. Si yo le doy a cada uno de ellos uno de los cajones para utilizando el principio de la igualdad, uno de ellos no va a poder ver o llegar al objetivo, porque necesita 2 cajones. Entonces hay una persona que no ocupa uno de los cajones y hay una persona que ocupa 2 cajones. Entonces eso es equidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es la búsqueda de la igualdad, pero utilizar en casos concretos la equidad. Si yo busco la equidad, sigo fomentando la diferencia, la infravaloración de lo femenino, supravaloración de lo masculino. No, tenemos que llegar a la igualdad. Por eso, entonces, históricamente es la visión hacia la igualdad, pero siguiendo utilizando los parámetros y las ventajas que me da la equidad para llegar al objetivo. Claro, entonces son 2 temas que son afines. Así Para es. poder llegar a la igualdad necesitamos hacernos valer de temas como la equidad. De temas como la equidad. Ahí es donde caben estas acciones, las acciones positivas, las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas. Las que precisamente han dado lugar que en México hoy, después de este proceso electoral, tengamos casi el 50% de diputadas con diputados. Hemos llegado a porcentajes ahora sí ya más cercanos a la igualdad. Claro, entonces tenemos que seguir el debate y tenemos que seguir el tema con los dos. Con la los igualdad, dos. Que bueno, es el principio en el que todos pero los humanos con la requerimos. visión de final de la igualdad. Claro, y la equidad es la manera de llegar a ello, ¿no, Así doctora? es. Y nos lleva a otro tema. Todos estos temas de la igualdad, bueno, sabemos que fueron incluidos en reformas constitucionales, también temas de la equidad de género también fueron incluidas en reformas constitucionales y reformas accesorias. Lo que a mí me gustaría saber, en México y nuestra sociedad, sabemos que tenemos una tendencia hacia el machismo. Esto es algo cultural, es lamentable, pero también es cierto. En este tema, ¿las reformas constitucionales están siguiendo los avances de la sociedad o nos están marcando el paso de la forma en la que debemos de llegar al tema de la igualdad? Yo creo que se están manifestando ambas comentarios o ambas asertivos. Estos 2 objetivos asertivos se están presentando. Por un lado, el impulso
de la propia sociedad. O sea, la sociedad ya está más informada, Sí. tenemos acceso a la información, tenemos una sociedad que estamos trabajando en ser una sociedad más participativa, pero también por otro lado se están presentando las presiones internacionales que se están dando con respecto a los tratados internacionales que ha firmado México. Entonces, hay como que dos fuerzas, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha impedido? Bueno, hay un grupo de personas que pudiéramos llamar como sociedad conservadora, que no hemos captado la importancia de lo que, por ejemplo, le llamamos ideología de género. Okay. Hay términos nuevos. Uno de ellos es, por ejemplo, ¿qué es ser cisgénero? Fíjense bien, cisgénero, C de casa y S género. Es un término que ahorita platicábamos y decíamos, a ver, y que yo en mis conferencias utilizo mucho la dinámica y a veces hasta la utilizo para el rompehielo o para ir dándole una introducción a mi conferencia o a mi curso o al seminario, etcétera. Levanten la mano las personas que son cisgéneros. Y levantamos la mano. Usted también la tiene que levantar. Así es, yo también. Sí. ¿Qué es ser cisgénero? Cisgénero significa que el género que tiene identificado nuestro cerebro coincide con el sexo asignado al nacer. Quiero comentarle que el 98% de la población, eso hay que seguirlo estudiando, somos cisgéneros, pero un 2% de la población, junto con la intersexualidad, otro término nuevo, intersexualidad. ¿Quiénes son los intersexuales? Son aquellos que les llamábamos hermafroditas. Así es. ¿Ok? Entonces, son personas trans. Se presenta en ellos lo que se ha llamado incongruencia de género, que antes se le llamaba disforia de género. Entonces, fíjense, cisgénero, intersexualidad, transexualidad, disforia de género, que ahora se llama incongruencia de género. Una serie de terminologías que tenemos nosotros que como Poder Judicial y como en medios de comunicación como este, darle la debida divulgación a la sociedad para que sigan teniendo acceso a toda esta información y siga fomentándose el conocimiento científico de todas estas aportaciones para poder llegar a la no discriminación de las personas. Claro, claro. Entonces, estas reformas constitucionales que se han presentado a raíz de nuestra principal reforma, la incorporación de los derechos humanos y del principio por persona, ha sido fundamentales para poder que nosotros estemos hablando de estos temas, como, por ejemplo, juzgar con perspectiva de género. Entonces, programas como este, licenciado, nos sirven muchísimo para poder ir fomentando en la sociedad el desaprender y volver a aprender, fíjense bien, desaprender de algunas condiciones, conceptos, términos que generaban la supravaloración de lo masculino, la infravaloración de lo femenino y aprender toda esta nuevos términos que nos ayudan a la búsqueda de la igualdad. Así es. Y respecto a este tema, a mí me gustaría resaltar algo, en una opinión completamente personal. Sí. Siento que el porcentaje que nos indica, bueno, es altísimo. Realmente sí hay un tema en el que si nosotros, la sociedad en general o el humano en general, no nos sentimos parte de un tema, pues lo empezamos a rechazar. Lo interesante es que como se han ido descubriendo distintas descripciones para los géneros, incluir uno para ese altísimo 98% de personas que se encuentran identificadas con su mismo sexo y aparte tienen esas, digamos, esas condiciones externas que se identifiquen como tal, incluirnos dentro de este debate para saber que somos parte de la conversación de la diversidad sexual. Normalmente se entendió la diversidad sexual como todos aquellos que no estaban dentro de la condición de ser cisgénero. Ahora con la inclusión del tema es más fácil que todos aquellos que están en esta condición de ser cisgéneros
estén participando activamente en temas como foros de diversidad sexual, en temas como conversaciones, talleres, mesas de trabajo o programas de este tipo, ¿no? Y sobre todo llegar a tener un conocimiento claro. En todo este tema que estamos hablando, no estamos hablando de orientación sexual, estamos hablando de transexualidad. Así es. Otro tema importante es la diferencia entre orientación sexual y preferencia sexual, que sería muy importante poder analizarlo en otro programa. Sí, por supuesto. Entonces, porque en un momento dado, esta condición privilegiada, porque es un privilegio de ser cisgénero, en el sentido de que por los constructos sociales somos aquellas personas que hemos sido aceptadas por la sociedad, a contrario sensu de, por ejemplo, aquellas personas que tienen la condición. La Organización Mundial de la Salud lo ha reconocido o lo ha desclasificado como una patología. Así es. En 1990 hubo esta desclasificación de la homosexualidad como una patología en la Organización Mundial de la Salud. En este año, en este verano 2018, hay también la desclasificación como una patología a la disforia de género y ahora se llama incongruencia de género, solo como una condición. ¿Todo qué implica? Fíjense bien, esta presión internacional para que el mundo esté consciente de la discriminación histórica que han sufrido las personas que precisamente viven esta condición, esta de incongruencia de género, que sigue siendo el término en español un término peyorativo. Claro. Entonces, pero que en un momento dado menos peyorativo que disforia. Fíjense lo que implica disforia. Disforia es lo contrario a la euforia. Sería como una depresión inconformidad. O una inconformidad que te generaría tu condición, ¿no? Así es, y que es eminentemente discriminatorio. Habría que validar, licenciado, pero por ahí leía que el 48% de la población trans se suicida o se suicidaba con anterioridad, generada precisamente por este camino tan tortuoso que implica el transitar. La transexualidad se siente desde la infancia. Así es. Entonces, esta incongruencia de género se siente desde la infancia y que empieza a notar cuando precisamente hay una educación respetuosa. Entonces, tendríamos mucho que aportar para que las y los televidentes, lenguaje incluyente, las y los televidentes puedan continuar con todas estas investigaciones que nos permita ser una sociedad incluyente, una sociedad respetuosa y una sociedad no discriminatoria. Así es. En definitiva, esto es un gran reto. Sí. Estamos, digamos, que incursionando, es un tema que no es nuevo, sin embargo sigue siendo novedoso. Así porque es. existe una resistencia natural a tratar estos temas cuando no nos sentimos parte del debate. Ahora que estamos reconociendo que es necesario, que es parte del debate, que el mundo toma una dirección que es buena, pues más vale acompañar este mismo camino, ¿no? Claro. Ya sea hacer una opinión, pero que sea una opinión educada, al menos tomar todas estas oportunidades que se brindan. El día de hoy, Diálogos Judiciales, hacemos este esfuerzo para tocar el tema de la equidad de género. Sabemos que existe una cierta resistencia en cuanto al tema y en eso me quería centrar en el próximo bloque. Vamos a hacer solamente un brevísimo corte para poder definir si la ley está marcando el paso en cuanto a la equidad de género y qué tal estamos nosotros los mexicanos acompañando en este mismo progreso legislativo, en este progreso legal. Así que bueno, vamos solamente a un breve corte, por favor no se despeguen de sus televisores, estamos de vuelta en un momento con Diálogos Judiciales, un programa de Canal 28 Televisión Inteligente y del Poder Judicial del Estado de Nuevo León.
Y es así de rápido que estamos de vuelta en Diálogos Judiciales. Les recordamos que estamos tratando este tema importantísimo, que es de la equidad y la perspectiva de género. Hemos estado avanzando ya bastante en el tema, hemos estado hablando de las distintas condiciones que hay en la sociedad, que si bien es cierto, bueno, la igualdad es el tema al que debemos apuntar, esa debe ser nuestra visión primordial. La equidad y las acciones afirmativas en pro de la equidad de género es la forma en la que podemos finalmente llegar a este punto. Es importante cuando tratamos todos estos temas de los derechos humanos enfocarnos en que el análisis que ahora estamos haciendo está destinado a cuestiones de la equidad y de juzgar con perspectiva de género, a lo que avanzaremos en un momento más. Y nos íbamos con una breve reflexión. ¿Es la legislación la que está marcando el paso del avance y la sociedad vamos tratando de alcanzar a la legislación, o estos cambios están verdaderamente naciendo de la sociedad? Es decir, ¿son las cámaras las que nos están jalando hacia aceptar la equidad de género y aceptar que somos iguales como seres humanos, o es la sociedad la que está imponiendo la presión para llegar a este punto? Yo pienso que es la sociedad la que está imponiendo la presión para llegar a este punto por conducto o por medio de las sentencias. Tuvimos en el 2009 dos sentencias emblemáticas en contra de México: Rosendo Radilla Pacheco y Campo Algodonero. Rosendo Radilla Pacheco, que generó la reforma constitucional del 2010, tan importante, ¿verdad? Del 2011. Sí, por supuesto, la del 2011. La del 2011, 10 de junio del 2011. Campo Algodonero. Campo Algodonero es González y otras en contra de México. 3 jovencitas, 2 de ellas menores de edad. Aparecieron sus cuerpos, su cadáver, en este campo conocido en Ciudad Juárez, Chihuahua, como Campo Algodonero. Sus familias llegaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Andaban de voladas, se narra en la sentencia. Por eso no las buscaban. Y ahí es donde, por segunda vez, porque la primera sentencia fue dictada en contra de Perú, donde por primera vez incorpora la perspectiva de género la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica. Esta es la segunda vez, primera vez para México, por eso es bien importante incorporar la perspectiva de género en la procuración y en la impartición de justicia. Es un compromiso del Estado mexicano, es un compromiso para que se genere lo que le llamamos debida diligencia en la atención. Y además tenemos que estarle rindiendo informes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de cómo nos hemos capacitado con perspectiva de género. La perspectiva de género es una metodología que me permite visibilizar las asimetrías de poder presentadas por aspectos históricos de, vuelvo a repetir, la supravaloración de lo masculino, infravaloración de lo femenino. Entonces, estas asimetrías de poder, estas categorías sospechosas que nos permite visibilizarlas. ¿Qué es categorías sospechosas? Condiciones que no se elige ser. Yo no elijo ser mujer ni hombre. Así es. Igual todas y todos, ¿eh? No se preocupen, televidentes. Todas no elegimos. A nadie nos han preguntado si queremos ser hombres o queremos ser mujeres, ¿verdad? Pero tampoco elegimos tener una discapacidad temporal o definitiva. Tampoco elegimos ser migrantes. Fíjense bien, a pesar de que en una apariencia voluntaria dejo mi lugar de origen para trasladarme a otro, pero son las condiciones que forzaron a la persona a tomar esa decisión. A veces hasta decidir venir a estudiar, ¿verdad? Así es. No se elige ser indígena. Estas condiciones, rasgos de la persona que no te puedes desprender de ellas y que se tiende a menospreciarlas y a discriminarlas. Todo esto tiene que ser perfectamente visibilizado por la procuración e impartición de justicia y incorporar esta nueva obligación: juzgar con perspectiva de género. Juzgar con perspectiva de género que para aquellos televidentes que son abogados y abogadas dirían, a ver, ¿significa parcialidad? Qué interesante, Lick. Sí, así es. No,
abandonar, la diosa Temis tiene que entonces mover su bandita. Acuérdense que la diosa Temis es que la justicia tiene que ser ciega. Pues parece que tenemos que cambiar ese paradigma. Así es. Entonces, cambiemos ese paradigma. Es un paradigma que es necesario que se cambie en virtud de que hemos estado modificando nuestra condición social y hemos estado modernizándonos en cuanto a este tema. Quizá en algún momento se puede llegar a interpretar la perspectiva de género como si fuera una parcialidad manifiesta, pero lo cierto es que lo que se busca es que exista una justicia individualizada para el tema de dictar una sentencia que es justa. No es lo mismo, por ejemplo, dictar una sentencia a una persona que tiene su arraigo en la ciudad en donde está siendo juzgado, que al mismo tiempo tiene un empleo, que aquí está su familia, que no tiene ninguna necesidad, digamos, de estar buscando, no tiene ninguna necesidad emocional en ese momento, a buscar a una persona, a buscar una sentencia justa, que finalmente la justicia siempre va a ser un tema al que los abogados le estamos persiguiendo para allá y para acá, pero nunca podemos dar. Buscarle una manera de decir, si usted es una persona, un hombre o una mujer migrante, una persona con una condición sospechosa por alguna, digamos, cuestión de afinidad sexual, una orientación sexual, buscarle ahí entonces condicionar, estar el juzgador en preparación suficiente o suficientemente informado como para poder identificar qué asimetrías de poder. Las asimetrías de poder. Aquí tendríamos que agregar, no podemos juzgar como iguales a los desiguales. Así es. Entonces, esto es otro término nuevo, discriminación positiva. Entonces, yo creo que las y los televidentes están anotando todas estas nuevas terminologías que nos permiten, y luego ya, no sé, que nos manden para futuros programas, que también es interesante, porque el tema de discriminación positiva es un tema que también se ha incorporado en esta presión social que correctamente comentaba. Debe de haber también alguna presión legislativa. Sí. Ahí diría que no hay que contestar totalmente de manera negativa la primera parte de la pregunta. Debe de haber también, claro, presiones, hay legisladores que están capacitados y que en un momento dado se han actualizado, que conocen las convenciones. México se ha caracterizado por un país que tiene un buen reconocimiento internacional de la participación de las convenciones internacionales bajo el respeto de los derechos humanos. Entonces, en ese sentido vamos bien. Claro, nos falta hacer realidad todas estas convenciones, pero vamos bien en los informes. Aquí yo quiero aprovechar para decir que orgullosamente el Poder Judicial del Estado de Nuevo León fue el que más se capacitó en juzgar con perspectiva de género, y ese informe fue a dar hasta la CEDAW. Esto nos debe de llenar de satisfacción. Claro, también nos impone un indicador importante, emitir más sentencias, ¿verdad? O sea, pero sí es bueno decir que en el informe manejado por el Estado mexicano, o sea, el Estado mexicano, en este caso específicamente por la CONATRIP, Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana, hasta la CEDAW, fue a dar que Nuevo León fue el que más se capacitó en juzgar con perspectiva de género, razón también por la cual se prepara un programa como este, ¿verdad? Así es, efectivamente. Es un esfuerzo conjunto. Realmente entendemos que hemos ido avanzando como hemos ido avanzando en este programa con los distintos conceptos que manejamos en temas de equidad y perspectiva de género. Y se volvió una obligación para el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, reconociendo que, bueno, Nuevo León, al menos la sociedad neolonesa, siempre se ha sido característico, es una característica de la sociedad neolonesa estar en pro del cambio, en pro de la vanguardia, pero en este tema en particular de la equidad de género, bueno, hay ciertos detenimientos. Entonces era importante para nosotros como juzgadores en Nuevo León identificar que gran parte de los asuntos que caen a nuestros juzgados, a nuestras salas, están involucrados temas de esta falta de paridad en cuestión de género, y bueno, era importantísimo que si en Nuevo León se presenta el problema, nosotros pudiéramos destacar en este tipo de temas, devolvernos juzgadores al menos que estuvieran interesados y educados en este tipo de temas.
Es muy importante esta situación y yo creo que eso nos llevaría a la siguiente etapa. ¿Qué derechos humanos están involucrados en estas sentencias que nos menciona tan interesantísimas como la de Campo Algodonero? ¿Cuál fue la violación a los derechos humanos que llegaron a las Cortes Interamericanas y qué fue lo que se hizo en consecuencia? La primera fue, acuérdense que estábamos hablando de una serie de feminicidios. Acuérdense que el feminicidio es la privación de la vida de una mujer por razones de género. O sea, hay que quede claro que la pérdida de la vida de una mujer no es totalmente feminicidio, pero los estándares internacionales nos obligan a integrar una carpeta de investigación como feminicidio y luego hacer las investigaciones y descartar el feminicidio conforme los elementos del tipo en el Código Penal. La intención es hacer énfasis que en este caso hay que respetar la vida de los hombres y las mujeres, pero que aquí hubo una privación de la vida de una gran cantidad de mujeres. La otra es, recordemos que la infravaloración de lo femenino implica una serie de estereotipos y roles de género. Aquí hay otro tema interesante que tenemos que ir adicionándolo en estas terminologías. Se llama nuevas masculinidades o corresponsabilidad del ámbito doméstico. Fíjense bien. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres, por 90 millones de seres humanos que perdieron la vida, o más, más cantidad de hombres. Sí. Entonces, las mujeres tuvimos que incorporarnos en la corresponsabilidad de ser proveedoras. Fíjense bien, hay una gran cantidad de mujeres que tenemos esa corresponsabilidad de ser proveedoras, de aportar económicamente a los hogares. ¿Dónde está la corresponsabilidad de los hombres en las tareas del hogar? Entonces, por eso se habla de segunda, tercera jornada laboral de las mujeres y una brecha de desigualdad laboral que nos vamos a tardar 83 años, 100 años o 217 años, como el último informe de la ONU con respecto al análisis económico. Nueva visión, este fomento filosófico de corresponsabilidad del ámbito doméstico, de todo lo relacionado con lo público, no es te ayudo o me ayudas en las tareas del hogar, sino es corresponsabilidad o nuevas masculinidades. Así es. Es un término que también desde nuestra misión preventiva en las sentencias podemos ir impulsando socialmente. Así es. Bueno, y con este tema importantísimo nos quedamos. Vamos a regresar a nuestro siguiente bloque para platicar de los roles que existen en la actualidad, de cómo hemos ido progresando a través de la historia y también tratar este tema de la nueva masculinidad que está interesantísimo. Vamos a tratarlo. No se despeguen de Diálogos Judiciales. Estamos de regreso en un momento. Gracias, Canal 28 Televisión Inteligente, Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Quédense con nosotros. Sean bienvenidos de nueva cuenta a Diálogos Judiciales. Les recuerdo que estamos tocando un tema padrísimo, es el tema de la equidad y la perspectiva de género. Estamos con la doctora Mirnaelia García Barrera, directora del Departamento de Equidad de Género y Protección de Grupos Vulnerables de aquí, de la institución del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Tocábamos distintos temas y nos íbamos antes del corte con algo que me parece elemental, los roles de género y la nueva masculinidad. Me gustaría platicar un poquito de los roles de género. Y no quiero sonar como si fuera el cliché, la verdad es que quiero ser también un representante del Vox Populi en el programa y decir, ¿por qué las mujeres han sido identificadas siempre como las encargadas de mantener el hogar en orden y los hombres los encargados de llevar un trabajo, un ingreso y este tipo de cosas? Esa es la división binaria histórica, ¿no? Relacionada con lo reproductivo, la mujer, y lo productivo, el hombre. Entonces, en esta división histórica, las mujeres relacionadas siempre con esta característica de la maternidad y el hombre
en esta postura de supravaloración, entonces con respecto a que es quien tiene el compromiso de proveer lo que se necesite en el hogar. Pero recordemos que ahora muchísimas mujeres también somos proveedoras de lo que se necesita en el hogar. Entonces, ¿qué implica esta idea de que todas las mujeres son buenas mamás? O que debemos de ser todas las mujeres buenas mamás, abnegadas, sumisas, fieles, comprensivas, sensibles, femeninas, bien portadas, etcétera, etcétera. Entonces, y en cambio el hombre fuerte, mujeriego, proveedor, importante, siempre que hasta todo esto propicia violento. Entonces, esto tenemos que erradicarlo. Que no manifieste sus sentimientos. Claro. No puede llorar. Y eso es lo que le decimos desde niños y niñas. La niña tiene que ser bien portadita, porque si no, ella tiene la culpa. Hay una aportación filosófica importantísima de Amelia Valcárcel, que las mujeres hemos sido educadas para agradar a los hombres. En esta le llama ella la ley del agrado de Amelia Valcárcel, española. Fíjense cómo tenemos que ir erradicando estos roles y estereotipos de género que los tenemos normalizados y que han generado una serie de preceptos normativos, se le llama ahora preceptos normativos neutrales, que generan y propician estas asimetrías de poder. Claro. No todas las mujeres son buenas madres y entonces, por lo tanto, desde el Poder Judicial le debemos de otorgar la guarda y custodia de los menores hijos al padre, por ejemplo. Entonces, no todos los hombres son violentos. ¿Pero por qué? Porque ¿cómo se les enseña? Por ejemplo, ¿por qué no educar a los niños para que jueguen con muñecas? Porque estamos desarrollando las habilidades y las competencias para que sean muy buenos padres en el futuro. Así es, y al mismo tiempo también que desarrollen sus habilidades del lenguaje. Es común que las niñas hablen antes que los niños. Claro. ¿Por qué? Porque están desarrollando estas habilidades mediante el juego, ¿no? Mediante el juego. Porque están conversando, porque están generando conversaciones y relaciones interpersonales en el juego. Caso contrario, los niños se les asignan otros juegos que, bueno, desarrollan otras habilidades como adultos, pero lo ideal sería generar un juego libre. Es decir, que pudieran desarrollar cuantas habilidades el niño necesita. Por ahí platicábamos muy interesantemente de saber cuándo un niño sabe que es hombre o mujer, y llegamos a una consecuencia, bueno, natural, y decíamos, cuando empieza a hablar. Porque lo estamos condicionando a que el niño es bonito, la niña es bonita. El niño es guapo, la niña es bella. Entonces empiezan a hacer estas distinciones en el lenguaje. Y esto influye bastante, ¿no, doctora, en la cuestión del género, de cómo nos definimos? ¿Por qué a los niños desde pequeñitos los reprimimos que no puedan llorar? Los niños y las niñas tienen todo el derecho humano a expresar lo que sienten. Así es. A sentirse débiles, vulnerables, a dejar de ser fuertes. Las niñas y los niños. Y eso lo tenemos que propiciar, generar, obligar a que veamos esos cambios que son importantes. Los niños y las niñas pueden, fíjense, hay desde la educación. A las niñas se les exige más que su letra sea más bonita, a los niños quizás no. Entonces, el niño es aquel, fíjense, en la reunión de la familia, va llegando la familia con un niño y una niña. El niño corre porque ya llegó y a él no lo obligamos a que le dé beso a toda la familia y a la niña la traemos agarradita de la mano. Claro. A la niña le decimos princesa, porque es la princesita y aquella, estamos fomentando esta inseguridad que va a tener ella y que en un momento dado le va a generar el decir, yo tuve la culpa de que él me mirara de esta naturaleza. ¿Qué hice yo para poder que se me acercara y me estuviera acosando? Basta. Esto ya no podemos permitirlo. Así es. Nadie, ni las niñas ni los niños. Tenemos que educarlos a un empoderamiento igualitario, a que somos
iguales en dignidad y en derechos, diferentes, Claro. pero iguales en dignidad y Y derechos. distinguir que este tipo de educación que se les da en cuestión del género les puede dar habilidades como adultos que son muy necesarias. Por ejemplo, el niño al momento de que se le impide llorar, porque bueno, la frase típica todos la conocemos, no la vamos a mencionar, Así es. pero se le pide que no llore, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma aceptada para que un hombre muestre su preocupación, su nerviosismo, claro, Enojado, golpeando, violento? Entonces, enojado. todo esto genera también una desventaja en la vida del hombre como adulto, así como en las mujeres nos menciona el hecho de que estén educadas para agradar, les generará una desventaja como adultas. Claro. ¿Qué es lo que podemos hacer? Tomar y verificar cuáles son las habilidades que el juego en los niños o la distinción de género les está dando unas ventajas competitivas como adultos. Por ejemplo, el hecho de que sea más fácil para las mujeres iniciar conversaciones, hacer dos cosas a la vez. Sí. Todo este tipo de cosas o habilidades que, bueno, son un cliché de la identidad de género, que son positivas, tratar de trasladarlas para que nosotros los hombres podamos también hacer dos cosas a la vez, iniciar conversaciones interesantes de la nada con personas que no conocemos, no ser violentos, sino intentar ser amables, agradables. Digo, esto no rompe con la masculinidad. No rompe con la masculinidad. Ni con la feminidad. Y con la feminidad. Y sobre todo buscar manejar el rol de la paternidad. Acuérdense, vivir este rol entregado a la paternidad, hacer realidad el derecho humano a las y los bebés a ser alimentados sus primeros 6 meses de vida con leche humana o leche materna, en esta corresponsabilidad del padre. Esto es muy interesante, estas habilidades y competencias. Les voy a asegurar que el padre desarrolla también ese sexto sentido de despertar cuando llora el bebé, porque lo puede desarrollar, porque hay un amor grande. Claro. Entonces, fíjense nada más la carga que le damos a los niños. Tú vas a ser el jefe de familia, tú vas a ser el responsable del hogar, tú vas a ser el que en un momento dado tienes que ser el proveedor, tú vas a ser el que tienes que ser fuerte. Y entonces, fíjense nada más, o sea, no es justo para los niños, no es justo para las niñas, estas condiciones de género que discriminan, que diferencian, que acrecentan estas valoraciones diferenciadas de lo masculino y de lo femenino. Y este mismo definir de manera tan cuadrada y tan estricta los roles genera bastante ansiedad en los adultos. Hablando del tema de las mujeres, la ansiedad, como usted lo menciona, de no ser perseguidas, de no ser buscadas por ser bonitas, y en la ansiedad de los hombres de decir, oye, ¿de qué herramientas me tengo que valer para ser un hombre proveedor, para ser un trabajador suficiente, para tenerle en mi familia todo lo que da? Y lo padre sería que fueran unas corresponsabilidades, una responsabilidad compartida, y eso nos lleva a un tema, la nueva masculinidad, es decir, cómo es que los hombres nos tenemos que desarrollar ahora. Una parte muy importante es, bueno, las legislaciones están cambiando, no todas, pero para allá van, a la igualdad, para que nosotros los padres tengamos muchas veces el derecho de convivir con nuestros recién nacidos para generar un vínculo padre-hijo. Ya tenemos 5 días. Ya tenemos 5 días de la licencia que eran de 3. Bueno, tenemos 2 días más para generar un vínculo, que bueno, este es un tema... Deberíamos de luchar por más. Por la igualdad. Ajá, por más días de licencia de paternidad, pero que verdaderamente sea la corresponsabilidad, porque por ahí, claro, acuérdense que México es tan diverso, entonces, y hay unos constructos sociales más marcados. Entonces, pero hay algunas señoras que dicen, no, que ya mi esposo se vaya a trabajar porque en un momento dado es una carga y entonces ahí 5 días son muchos días para que el esposo sea una carga en el hogar, porque no nada más es él, sino los amigos. Imagínense, la señora recién parida, o sea, recién dar a luz a un bebé con la carga de estar atendiendo al marido, pues realmente es injusto. Claro. Pero eso lo tenemos que cambiar desde programas como este, programas de televisión como este, programas de radio que también en el Poder Judicial tenemos muchos, bastantes, y cómo podemos ir fomentando el incremento de esta incapacidad, o sea, por paternidad, no nada más a los 3 meses que tienen las mujeres, sino más tiempo. Acuérdense que en los países de primer mundo hay hasta 5 meses.
Así es. Sí. Y es importantísimo porque se genera un vínculo padre-hijo, madre-hijo, e inclusive entre madre y padre, que es un vínculo importantísimo para la vida tanto del adulto como del niño, ¿no? Del bebé. Es importantísimo y eso es la nueva masculinidad. Hay estudios que indican que los hombres estamos participando muchísimo más en las labores típicas del hogar que desafortunadamente siempre habían sido un indicativo del rol femenino. El rol femenino. Entonces, por ahí va la cosa, hemos estado avanzando por necesidad y por gusto. Entonces, estos temas son importantísimos. Así es. Y que implica, fíjense bien, la visión hacia la igualdad buscando la equidad. O sea, aplicando la equidad, pero siempre una visión filosófica, un punto final de la igualdad. Claro, y en cuestión de los roles es importantísimo destacar que no es una imposición el hecho de que ahora tengan que ser las responsabilidades compartidas y demás, sino que es una invitación a que las personas se puedan desarrollar de manera libre, que no te sientas prisionero de tu rol sexual, que no te sientas prisionero de ser un hombre proveedor cuando tal vez en tu destino no está hacerlo, sino tal vez cuidar de las labores del hogar, cuidar de tus hijos no está mal. Por el contrario, no está mal que como mujer quieras salir a ser una profesionista exitosa porque no te debes de sentir prisionera de tu rol. También hay que aclarar que ya se han encontrado estudios que hay algunos hombres que tienen un gen adicional X. Entonces, es X, Y, X. Ajá. Como algunas mujeres XXX. ¿Esto qué implica? No estamos hablando de orientación sexual, que ya quedamos que va a ser otro programa, ¿verdad? O sea, y en un momento dado, hombres que son cisgéneros, con un gen adicional X, que implica tener algunas apariencias más afeminadas, que en un momento dado tienden a despreciarlo o tendemos a despreciarlo injustamente o a discriminar a la persona así, y que no tiene la culpa. Así es. Que no tiene la culpa. Con este tema vamos a un breve corte. Les recuerdo, estamos en Diálogos Judiciales hablando del tema de la equidad de género y la perspectiva de género con la doctora Mirna Elia del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Por favor, no se despeguen de sus televisores y estamos de vuelta cuando vamos. Y estamos de vuelta en Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente, con la participación de la doctora Mirna Elia, directora de Equidad de Género y Protección de Grupos Vulnerables de nuestra institución, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Sí. Y platicábamos en el corte de un tema interesantísimo. Yo le comentaba a la doctora, hay un estudio del INEGI, porque bueno, me identifico como millennial, para mí no es un aspecto peyorativo, por lo contrario, yo siento que nos define perfectamente, somos los hijos del milenio, vivimos nuestra infancia durante los 2000 y bueno, absorbimos toda esta nueva información del internet y demás. Y el INEGI hace una comparación entre, bueno, las condiciones de los hombres, particularmente en las labores del hogar, de sus participaciones en las labores del hogar, de los hombres nacidos en la generación que nos antecede, X, que son de los 65 a los 70 y tantos en su época de nacimiento, y nosotros del 88 al 95, ¿no? Y había casi un dobleteo en que los hombres de aquella generación, de la generación X, participaban únicamente en un 16% de estos hombres en las labores del hogar. Labores del hogar me refiero a lavar la ropa, lavar los platos, recoger el cuarto, cuidar a los niños, darles de comer, hombre, todo esto. Y los millennials, nacidos del 88 al 97, andaban rayando el 36-38%. Sigue siendo, qué bueno, pero sigue siendo bajo. Claro, menos de la mitad. Menos de la mitad, muchísimo menos de la mitad. Entonces, pero fíjense la diferencia, porque esto es un te ayudo. Claro que los millennials ya son hijos de padres divorciados en un porcentaje alto, hijos de madres que han trabajado toda su vida, descuidado a los hijos. Así es. ¿Verdad? Y entonces es otra generación y sobre todo el acceso a la información. Exacto. Entonces, qué interesante y fíjense que se va viendo este incremento, pero todavía con el te ayudo. O sea, sigue siendo un rol y un estereotipo femenino, tareas femeninas,
y los hombres ayudan. No, acuérdense, vamos hacia la corresponsabilidad, claro, por supuesto, del ámbito. Así es una participación común. No es un ayudar, porque un ayudar es estar todavía alimentando el mismo rol tradicional de las mujeres. Así es. Hay que identificar para qué somos buenos. Sí. Pero si no nos dan la oportunidad de hacerlo, no lo vamos a saber. Hay muchos hombres, hay muchas mujeres que nos agrada el orden, que nos agradan las cosas limpias, las cosas ordenadas. Yo soy uno de ellos, muchos lo serán también de ustedes. Entonces el punto es, ¿cómo saber que somos buenos para mantener la casa en orden si nunca nos han dado la oportunidad de hacerlo? Porque nos marcan un rol, ¿no? Claro. Por ejemplo, nos encontramos algunas familias en estos tiempos, lo que se presentaba en el siglo pasado, que es la hermana la que tiene que atender al hermano. Fíjense nada más. Entonces, y es lavar la ropa, planchar la camisa, calentarle las tortillas al hermano. Entonces, que todavía se sigue presentando esa obligación de las esposas de darle de comer al esposo. Claro. Fíjense cómo podemos ir fomentando en las y los adultos mayores, ahora que están jubilados ambos, en esa corresponsabilidad. Qué bonito lograrlo. No tener la obligación de, fíjense bien, sino esa corresponsabilidad, esos adultos mayores en donde ambos se preparen la cena. Así es. Entonces ahora le toca a uno, ahora le toca al otro. Y podemos desarrollar esas habilidades, claro, y donde esa vida en común, que la señora dedicada al hogar y el señor siendo proveedor y trabajador, les faltaba quizás comunicación, pues en esa corresponsabilidad de las tareas del ámbito doméstico puede ser más agradable los últimos años de vida de nuestros adultos mayores, con esta nueva forma. No que sea solo una carga nada más para, por ejemplo, para las mujeres, sino que sea una carga corresponsable, compartida. Aceptar que todo este tema de la equidad de género va hacia algo bueno. Claro. Estamos generando un mundo mejor, aceptarlo, adoptarlo, practicarlo y ver cómo nos sentimos al respecto. Les aseguro que es muy gratificante poder participar en todos estos temas de la equidad de género porque, bueno, realmente somos iguales y sentirnos iguales es algo maravilloso. Claro. Y nos lleva a un punto de la perspectiva de género en cuanto al Poder Judicial, para cerrar nuestro programa y cerrar nuestro bloque. Poner una perspectiva y una reflexión muy interesante. En un curso anteriormente nos platicaban, en un curso que nos trajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos pusiéramos, y se los comparto, que nos pusiéramos en esta posición. Identificar a una mujer que tiene 3 hijos, de 3 parejas distintas, que trabaja todo el día, que se la pasa todo el día fuera de casa, que no tiene oportunidad de cuidar a los hijos, que no los atiende. Y por el contrario, visualizar a un hombre que tiene 3 hijos de 3 mujeres distintas, que se la pasa todo el día trabajando, que se parte el lomo como burro, que hombre está todo el día pobrecito, ni tiempo tiene de comer, para poderle dar a sus 3 hijos y a las 3 madres. Entonces, este tema nos lo ponían como una perspectiva interesante de decir, hombre, es que esta es la típica descripción de por qué la perspectiva de género al momento de juzgar es importante, ¿no? Porque nos lo van a alegar. En el dado caso de que se esté peleando la custodia, por ejemplo. ¿Y cómo es infravalorada la mujer? ¿Cómo pudo tener y con hombres diferentes? Así es. ¿Y cómo es supravalorado el hombre? ¿Verdad? O sea, en el sentido de que, y además, solo con la función de ser proveedor. Así es. Esos son asimetrías de poder que nos tiene que obligar a cumplir con esta metodología que tenemos que incorporar obligatoriamente en cada uno de los expedientes, en todo lo que juzgamos. Incorporar la perspectiva de género de manera obligatoria, procurando el lenguaje incluyente, no sexista. Así es. Y destacar un punto importante. Nosotros los juzgadores admitimos que lo contrario de la igualdad no son las diferencias, sino la desigualdad. Así es. Y lo que se procura es crear un sistema de igualdad, identificar en la perspectiva de género que cada persona tiene distintas capas que lo van identificando y que van condicionando tanto sus acciones como su vida, traerlas a juicio,
y poderle dar una sentencia que sea justa, que sea personalizada, no hacer sentencias de formato, no hacer sentencias cuadradas, sino verdaderamente adquirir la esencia de un juicio, adquirir por qué las personas realizan determinadas acciones u omisiones y poder entonces identificar cuál es la verdad, al menos la verdad legal detrás de un asunto, ¿no? Así es. Incorporar este compromiso de juzgar con perspectiva de género, identificando las asimetrías y hacerse llegar, si hay duda, más pruebas. Fíjense bien, a pesar de que las partes no lo hayan solicitado en sus alegaciones, el juzgador, la juzgadora, tienen que juzgar con perspectiva de género a pesar de que las partes no lo hayan solicitado. Y entonces eso nos obliga a este nuevo paradigma, esta nueva de juzgar, que de manera correcta es un juzgar incorporando el principio pro persona. Así es, sí, el claro. principio pro persona en cada uno de nuestras sentencias y creo que pues estamos tratando de hacerlo de la mejor manera. Así es. Y en cuanto a los esfuerzos del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, bueno, yo soy consciente de ellos, pero me gustaría compartirlos con ustedes porque es un tema, bueno, que me causa muchísimo orgullo a mí como parte del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Y más importante aún que nosotros somos servidores públicos para ustedes, me gustaría, doctora, que les compartiera un poquito de las novedades, de las capacitaciones que nos hemos estado allegando en temas de equidad y de perspectiva de género para que nuestra ciudadanía, nuestros televidentes, puedan entender la sensibilidad que nosotros le estamos dando a este tema. Tenemos desde el Instituto de la Judicatura una colaboración en coordinación con la Dirección de Equidad de Género y Protección a Grupos Vulnerables. Claro, siempre bajo la supervisión del Consejo de la Judicatura, de nuestros consejeros en pleno del Consejo de la Judicatura y la Comisión precisamente de Capacitación. Una tarea muy ardua. Nosotros recibimos capacitaciones de seminarios, de talleres de sentencias juzgadas con perspectiva de género, que también invitamos a secretarios de estudio y cuenta de la Corte, porque tenemos un convenio de colaboración con el Instituto Estatal de las Mujeres y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU contra las Drogas y el Delito. Sentencias, por ejemplo, un curso que ya estamos por impartir de sentencias feminicidas en donde analizamos cada una de las sentencias y es un seminario que es de toda la semana. También, por ejemplo, una capacitación que es muy interesante de un curso de lengua de señas mexicanas. Esto nos ha generado poder estar en condiciones de poder cumplir con la obligación de accesibilidad. Acuérdense que la accesibilidad casi siempre pensamos que son rampas. Sí. Cuando hablamos de accesibilidad, braille. Y tenemos que ver braille para las personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, con discapacidad motriz, con discapacidad intelectual, con discapacidad de todo esto. Entonces, tenemos que comprometernos para poder también tener este tipo de cursos y capacitación. Pero también tenemos un programa de radio dirigido de la propia dirección en donde desde la red social del Facebook pueden ustedes encontrar en el portal oficial de la Dirección de Equidad de Género y Protección a Grupos Vulnerables un sinnúmero de programas o en el micrositio. Estamos para servirles en el www.pjenl.gov.mx. Estamos para servirles, entonces, y podemos darles lugar. Pero además tenemos 3 revistas ahí en el micrositio en donde pueden encontrar temas de interés relacionados con juzgar con perspectiva de género. Ahí ya estamos recolectando la 4ª revista, aprovechamos para invitarlos. Sí, por supuesto. Entonces, y ahí podemos encontrar todo lo que está haciendo el Poder Judicial para tener esta apertura. Tenemos las puertas abiertas, esperamos no nada más que acudan a nosotros cuando tengan una acción que ejercitar, sino también acudan en esta apertura que tiene el Poder Judicial del Estado de Nuevo León con la comunidad en general para que nos ayude en esta reciprocidad
a ser mejores impartidores de justicia. Así es, y bueno, con esto estaríamos concluyendo nuestro programa. Espero que haya sido tan provechoso para ustedes como lo ha sido para nosotros. Tratar estos temas de la equidad de género y de la perspectiva de género han verdaderamente marcado una pauta, han marcado una distinción en la forma en la que se está dando tanto la vida social como el servicio público. Una gran oportunidad es el contenido que se ha estado generando tanto por parte del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, por medio del programa que conduce la doctora Mirna Elia García Barrera, para que lo busquen. Está en el micrositio de la página de internet www.pjnl.gov.mx y por supuesto para que sigan al pendiente del contenido de Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente, un esfuerzo del Poder Judicial del Estado de Nuevo León para mostrarles la institución y por supuesto darles todos los temas de cultura de legalidad que nosotros hemos estado trabajando, asimismo invitarlos para que sigan participando con el resto de la programación de esta televisora y del Poder Judicial del Estado. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias doctora, de verdad un honor tenerla aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.